Aleluya, buenas tardes, hermanos, familia, amigos, que el Señor les bendiga en esta tarde calurosa. Nos ha tocado esta semana un poco de calor, pero no es impedimento, el cuerpo se adapta a todas las situaciones. Entonces, vamos a continuar con el tema que empezamos la semana pasada, que es el diseño perdido de Dios. Nosotros hablábamos la semana pasada que cuando Dios hacía al hombre, que decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, las palabras hebreas que se traducen al español es una representación o un modelo. Entonces, decíamos que el modelo representativo que hizo Dios en aquel entonces, Adán, por el pecado se distorsionó, se perdió la prioridad para la cual habían creado a Adán, lo sacan del huerto y y empiezan los males por el pecado. Pero decíamos también que cuando Dios estaba haciendo cada parte del cuerpo, Dios lo estaba haciendo con una intención, ¿verdad? Estaba haciendo al hombre en cada una de sus partes con la intención de que le sirvieran a Dios. Nosotros veíamos para qué fue creado los pies, ¿verdad? Para qué fueron creadas las rodillas, para qué fueron creados los muslos, para qué fueron creados los lomos, que es hasta donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy queremos continuar hablando de las manos del hombre como extensión de los brazos. Queremos seguir hablando de los hombros y del cuello de, del hombre, el cuello o la cerviz. Entonces, en esta hora voy a hacer una oración, hermanos, pidiendo que el Espíritu Santo dé dirección a esta palabra, que pueda ser entendida y comprendida por cada uno de los que oyen. Usted puede comentar, puede hacer el comentario que usted tenga dudas o si está de acuerdo, si no está de acuerdo. La semana pasada o antepasada, en temas anteriores, alguien comentaba que por qué estaba yo adoctrinando. Pues si no lo adoctrinan nosotros, los predicadores, los van a adoctrinar el mundo o el diablo. Pero es mejor que lo adoctrine un predicador y basado en la palabra de Dios, que es lo más importante, porque hay doctrinas y filosofías creadas por el hombre. Pero si uno adoctrina a la gente con la palabra de Dios, pues es lo mejor que le pueda pasar a la gente. Entonces, si esta es una forma de adoctrinar, que claro que es una forma de adoctrinar porque la doctrina significa enseñanza, enseñarle a alguien algo, ¿verdad? Si esta es una forma de adoctrinar, qué bueno, que sea para bien. Y comente, este, al final, al cierre de estos temas, como lo es el diseño perdido de Dios, al final de este tema, le voy a enseñar yo en qué me documento para yo enseñar la palabra de Dios, en qué me documento, básicamente para yo poder enseñar la palabra de Dios y que sea veraz y eficaz la palabra. Por eso es que sacamos términos hebreos, porque decía la semana pasada, el Señor o Elohim, ¿verdad? Como se dice en el Génesis, se refiere en plural y se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, cuando Elohim dijo, hagamos al hombre, estaba ahí la Trinidad presente creando al hombre.
pero ellos piensan en hebreo, hablan en hebreo, ese es su idioma original y el que le transmitieron al pueblo de Israel. Entonces, en esto es en lo que nosotros nos basamos y nos fundamentamos para enseñar la palabra de Dios. Y sin más, hermanos, quiero hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que esta palabra sea de bendición para su vida y que se pueda quedar grabada en su mente y en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites hasta el día de hoy siguiendo con el mensaje, Señor, con la palabra que dijo el Señor Jesucristo, que es espíritu y es vida, Padre. Esta palabra en sí misma tiene vida, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Y queremos que esa vida llegue, Padre, a los que oigan, Señor, a los que vean, a los que escuchen este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Pues bien, la semana pasada nos quedamos en los lomos del hombre, abordamos 4 partes como era los pies, las rodillas, los muslos y los lomos. Y hoy queremos abordar el tema de las manos como extensión de los brazos, los hombros y el cuello o la cerviz. Y empezando por lo de las manos, es la palabra hebrea yad, que significa poder, medios o dirección. Entonces, nosotros ya tenemos muy conocida la palabra de Dios ahí cuando estaba guerreando el pueblo de Israel en el desierto y Moisés se cansó. Dice que llegaron Aarón y Hur y levantaron sus brazos y Moisés con su vara y con su mano extendida estaban dándole dirección al pueblo de Victoria. Eso significa darle dirección a algo espiritualmente, porque no era porque levantara las manos, solamente que iba a ganar Moisés al tener su vara y su mano extendida hacia el cielo. No nada más por eso, sino que se desatan poderes espirituales. Cuando nosotros levantamos nuestras manos y empezamos a orar y empezamos a reprender y empezamos a interceder, se desata un poder espiritual en los cielos que se pone a nuestro favor y en contra de nuestros enemigos. Entonces, la importancia de las manos como extensión de los brazos era que fueron creadas para darle al hombre poder, para proveerle los medios espirituales principalmente, porque vemos que Adán, él no tenía nada en el huerto, él no tenía ninguna necesidad, nada de qué batallar, entonces todo se lo había dado Dios en el huerto, pero cuando se deteriora aún, Dios le da provisión. Pero en el diseño original de Dios es de que el hombre tuviera poder, que tuviera los medios y que tuviera la dirección al levantar sus manos hacia Dios, para poder dirigir principalmente su vida y después la vida, en este caso como Moisés, que tenía a todo un pueblo en el desierto. Dice que de Egipto salieron 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínense. Entonces, a Moisés lo facultaron para poder dirigir a un pueblo. Y lo vemos en esa guerra cuando se cansa que Aarón y Hur van y levantan sus manos, y le dan dirección de victoria al pueblo. Entonces, ese era el propósito de Dios cuando Él estaba haciendo al hombre, que Él tuviera poder, que tuviera los medios y que tuviera dirección. Pero por el pecado nosotros hemos visto que se ha deteriorado todo eso y Dios quiere que el hombre vuelva al diseño original que se perdió por el pecado cuando se introdujo ahí en el Edén. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra mano el poder y la dirección y los medios
para poder tener una vida espiritual victoriosa y no que vayamos de fracaso. Pero mire cómo se ha deteriorado el diseño de Dios, dice en Isaías en el capítulo 33 y en el verso 13, del 13 al 15, dice: oigan los que están lejos lo que he hecho, y ustedes los que están cerca conozcan mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Mire qué pregunta. Y vuelvo a preguntar, ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y dice en el verso 15, ¿quiénes son los que o los que pueden morar con el fuego consumidor y los que pueden habitar con las llamas eternas? Dice, el que camina en justicia. Esa es la primera característica. Se camina con los pies y habla lo recto. Dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua del hombre. El que aborrece la ganancia de violencias. Mire, el que se aparta de ser abusivo. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Mire lo que dice, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que le hace así. ¿Qué es el cohecho? El cohecho es ofrecerle a alguien un soborno para que altere las cosas a su favor. Ese es el cohecho. Y eso había mucho en Israel. Entonces, lo que una vez Dios creó para darle buena dirección a su vida, se deterioró por el pecado y empezaban a poner las cosas a su favor por medio de sobornos, de dinero, alterando situaciones. Pero mire, hay veces decimos, bueno, pero es que eso es para Israel, porque está en el Antiguo Testamento, está en Isaías. Pero mire lo que dice el verso, el verso 14 dice, los pecadores se asombraron en Sión. ¿A qué se refiere cuando habla de Sión? Cuando nosotros vemos que promulgan la ley y se la dan a Moisés, dice que se la dieron en el monte Sinaí, la ley de Moisés. Pero ¿a qué se refiere cuando habla de Sión? Se refiere a la iglesia. Entonces la iglesia se ha torcido, se ha deteriorado, porque dice el apóstol Pablo, muchos, y yo también creo que esa epístola o la carta a los hebreos fue escrita por el apóstol Pablo, aunque no tiene autor, pero por el modo en que la redacta y cómo se despide al final, se cree que el apóstol Pablo escribió esa carta a los hebreos, y él dice, porque no se han acercado al monte que ardía en llamas. ¿Cuál era? Dice, y que si aún un animal se acercaba a la falda del monte, que fuera atravesado por una flecha. ¿Cuál era ese monte? El monte Sinaí, que era donde le dieron la ley a Moisés, y se estableció la ley que todo el que pisara la falda del monte o que se acercara al límite que Dios había puesto para que no se acercaran al monte, que lo mataran. Pero está hablando del monte Sinaí. Y dice el apóstol Pablo, sino que se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Y le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia. Porque el apóstol Pablo es el perito arquitecto para la iglesia de los gentiles, para nosotros. Entonces dice que se espantaron en el verso 14. Los pecadores se asombraron en Sión por lo que veían lo que Dios estaba diciendo.
Entonces, esta palabra es para la iglesia. Cuando se refiere a Sión, se refiere a la iglesia del Señor Jesucristo, que ha cometido una bola de atropellos y anomalías dentro de la iglesia, que ahorita las manos de la iglesia están muy manchadas por el pecado. En vez de dice que el que se sacuda las manos así, de no recibir cohecho. Y el cohecho es eso, recibir o dar dinero para poner una situación a su favor. Y era lo que hacían normalmente en los juicios. Cuando iban a ir a algún juicio, a alguna pelea, ellos ofrecían dinero a los jueces para que pusieran la situación a su favor, inculpar al otro y y entonces ellos salir beneficiados. Las manos manchadas. Por eso el apóstol Pablo recomienda en Primera de Timoteo, en el capítulo 2 y por ahí por el verso 8 dice, porque quiero que oren en todo lugar, levantando manos santas sin iras ni contiendas. Entonces, las manos están manchadas por cohechos, por sobornos, por iras y por contiendas. ¿Cuántas contiendas no hay en las iglesias? ¿Cuántas veces no se pone una situación a favor del que está a favor del pastor? ¿O cuántas veces no se pone una situación a favor del que está a favor del líder? Y más si al líder ya trae, como luego se dice, entre ceja y ceja a alguien, ya nomás está esperando el motivo, como luego se dice, para echarle el tráiler encima. De eso está ahorita adoleciendo la iglesia. Hay tantas manos manchadas en la iglesia por iras, por contiendas, por cohechos, por sobornos, espiritualmente hablando, hermanos, que esto es lo que nos importa, la vida espiritual. Porque arreglando la vida espiritual, el diseño de Dios, volviendo a ser íntegro o integrar el diseño de Dios, entonces se van a erradicar todas esas cosas de la iglesia, o al menos en la persona. Ya si otros no lo quieren hacer, pues ni modo. No todos van a querer meterse al orden de Dios, no todos van a querer limpiar su vida, sus manos, no todos van a querer alinearse a la voluntad de Dios, pero va a haber muchos que sí van a querer y hay quienes están viendo y pensando, pero ¿cómo le hago para salir de esta situación? Pues volviendo al diseño de Dios, limpia tus manos, porque si igual vas a la iglesia, dice que levantemos en todo tiempo manos santas, sin iras ni contiendas. Pero en la iglesia yo estoy seguro porque ha pasado que la gente va y levanta sus manos y a un lado tiene al hermano que no le cae bien. ¿Y cómo tiene el atrevimiento de levantar sus manos? O tiene del otro lado a la hermana que le cae mal. ¿Y cómo, con qué libertad levanta el hombre sus manos? Si no puedes ni siquiera en el entorno donde se mueve el cristiano estar en paz o levantar manos santas, ¿cómo cree usted que Dios se va a agradar de eso? Es imposible que Dios se agrade de eso. Y más aún, el diseño está deteriorado. No podemos avanzar. Hay situaciones que no nos dejan avanzar. ¿Usted cree que Dios cuando estaba haciendo las manos de Moisés dijo, bueno, pero pues si alguna vez lo hacen enojar, que perdona a Adán, si alguna vez lo hacen enojar, pues que les ponga unos trancazos o unas cachetadas? Y hoy en la actualidad todavía se ve esas situaciones en iglesias. Hermanos violentos que todavía se lanzan a golpes contra otro hermano que haya provocado alguna situación. Usan sus manos para la violencia. Todavía hay esas situaciones en la iglesia. Y decimos que es la iglesia del Señor Jesucristo.
¿Y con qué atrevimiento podemos decir, yo levanto mis manos a Dios, cuando ayer le pusiste unas cachetadas a tu esposa, cuando ayer le pusiste unas cachetadas a una persona, unos trancazos, lo dejaste sangrando, lo dejaste moretoneado? Todavía se sigue viendo eso en lo que se dice ser la iglesia. Y aquí, como le digo, no está hablando en sí de Israel. Sí es una palabra para Israel, pero es una figura para la iglesia. Está hablando de Sión, a, perdón, a donde nos hemos acercado, dice el apóstol Pablo, porque no se han acercado al monte Sinaí, donde se promulgó la ley, sino que se han acercado al monte de Sión, a la compañía de miles de millares de ángeles, a la congregación de los justos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Mire, ¿en dónde estamos parados? Por eso yo he dicho varias veces, nosotros tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados, porque no estamos en cualquier lugar. Y el apóstol Pablo dice que estamos en la iglesia, columna y baluarte de Dios. Debemos de saber dónde estar parados, por eso nos conviene ir restaurando el diseño que perdió su forma cuando entró el pecado al mundo. Si mis manos se quieren, como decía la semana pasada, hay veces que le hormigan al hombre los pies por ir a contar el chisme, pero hay veces que también hormigan las manos para ir a hacer algo malo. O hay veces que recorre un hormigueo por el cuerpo. Eso era lo que pasaba cuando éramos mundanos, cuando andábamos en la violencia. Recorría un hormigueo por todo el cuerpo y con la ansiedad de ir y hacer el destrozo que nos proponíamos hacer. Pero el diseño, deje usted en el mundo, en el mundo hay todo eso, pero en la iglesia del Señor Jesucristo. Las manos son para levantarse, santas, que tengan la dirección correcta, que tengan los medios correctos, perdón, y que tengan el poder correcto para poder dirigir mi vida o para poder dirigir la vida de alguien que me escuche o que me vea. Para eso fueron creadas las manos, para darle poder, para darle los medios y para darle dirección al hombre. Esa es la palabra hebrea que se traduce para las manos. Y vamos a ver la palabra de los hombros. Dice la palabra esta, Shakam. Shakam, no Shazam, hermano, no de la película Shazam, no, Shakam. Dice esta palabra que corresponde a los hombros, dice es levantarse de madrugada o prepararse en la madrugada, pero con relación a hacer una labor. A eso se refiere la palabra hebrea Shakam. Levantarse de madrugada o estar listo de madrugada para hacer una labor. Porque normalmente salían y cargaban alguna cosa, que tenían que hacer algún trabajo. Entonces, los hombros hablan de responsabilidad y de estar dispuesto aún en la madrugada a alistarte para hacer la labor que te corresponda. De eso hablan los hombros, de la responsabilidad del hombre. Y nosotros, mire, vemos mucha irresponsabilidad en la iglesia del Señor Jesucristo para hacer la voluntad espiritual y para hacer la voluntad literal. Vemos mucha irresponsabilidad, sobre todo en proveedores, la irresponsabilidad que le corresponde al hombre como proveedor. Pero también vemos irresponsabilidad espiritual en hombres de la iglesia, que no le toman
la importancia de vida a la responsabilidad que Dios ha delegado en la iglesia del Señor Jesucristo. No le dan la responsabilidad o el interés debido a la responsabilidad que ha puesto Dios en sus hombros. Y mire qué tan grande responsabilidad ha puesto Dios. Dice acá en la primera de Crónicas, en el capítulo 15 y en el verso 15, dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Miren lo que dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, ¿en cuáles barras? En las barras del arca del pacto que estaban en los anillos del arca. Dice, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Cuando, cuando Dios mandó hacer el arca del pacto, era de madera de acacia, y las barras de madera de acacia y unos anillos para que la barra atravesara y la cargaran 4 hombres sobre sus hombros. Entonces es la primera vez que Dios le da responsabilidad al hombre para que traiga su presencia. Mire, la presencia de Dios no está en la palabrería, como hoy se ve en muchos profetas, traen una gritería cuando están disque predicando, y permítame hablarlo así, cuando están disque predicando traen una gritería y para un lado y para otro, y que yo vengo a hablarle a alguien y que así te dice el Señor, y creen que esa es la presencia de Dios. Pero hemos visto que la mayoría de esos apóstoles o profetas de nuestros tiempos o pastores que traen ese tipo de mover, gritería y para un lado y para otro, y a alguien le estoy hablando y que a alguien le estoy nombrando y yo te profetizo y que yo te declaro, están emocionando solamente a la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando Dios ha puesto la presencia en la responsabilidad del hombre, que el hombre verdaderamente sea responsable al proyectar la palabra de Dios. La presencia de Dios no va en ninguna otra parte más que en los hombros, porque es una responsabilidad que se le dio al sacerdote. Y dice el apóstol Juan que Dios se ha hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Y si nosotros somos sacerdotes, deberíamos de preocuparnos por ser responsables, principalmente en las cosas de Dios, para que la presencia se deposite sobre nuestros hombros y afirme nuestras manos y le demos dirección a nuestra vida y le demos dirección a la vida espiritual de gente que nos oye, que nos escucha, que nos ve. No hay otra forma de que la presencia de Dios venga a la vida del hombre más que a través de la responsabilidad. Si no somos responsables, mire, yo lo siento mucho por los que traen una gritería y dicen que yo te declaro y yo te profetizo y yo te digo y yo le estoy hablando a alguien y esto y que el otro. Si no hay responsabilidad delante de Dios, no se va a depositar la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios tiene que ir en los hombros, afirmando al hombre. Por eso a los soldados cuando se les cuadra, se les dice hombros firmes, porque los hombros proyectan la firmeza de la persona. Cuando el rey salía en el balcón real a dar discursos, cuando él hacía sus manos así, proyectaba la firmeza de sus hombros. Eso es lo que declara la palabra Shakam. Es una proyección para los que ven.
de la firmeza, de la responsabilidad, que eso es lo que se ha perdido en muchas iglesias de nuestros días, la responsabilidad delante de Dios, y se ha hecho un show, se ha hecho principalmente eso en la iglesia, un show, una función, pero sin responsabilidad, sin presencia de Dios, puro almatismo, puro sentimentalismo, moviendo y manejando las emociones de los que oyen y de los que se congregan, y creyendo los que se congregan que a través de eso, ahí está la presencia de Dios. Pero es un engaño de estos últimos tiempos para tener a la gente entretenida, para tener a la gente ahí distraída. Pero lo que el hombre tiene que hacer es dejar que sus hombros los afirme la presencia de Dios. Cuando estemos dispuestos a presentarnos con una responsabilidad delante de Dios. Dios quiere que seamos responsables cuando estamos delante de su presencia. Dios no va a depositar su presencia en los pies. Es más, no va a depositar su presencia ni en las rodillas cuando se hinque a orar. Dios no va a depositar su presencia en los muslos, en los lomos. Dios no va a depositar su presencia en las manos. Dios va a depositar su presencia en los hombros para que se vaya firmando todo el cuerpo. Si los hombros no están fuertes, no están firmes, hay hombros dislocados también, no solamente pies. Hay hombros dislocados en la iglesia del Señor Jesucristo, que ya no pueden, aunque quieran, han caído en un estancamiento, han caído en una situación de pecado que ya no son responsables delante de Dios. Pero si nosotros volvemos nuestra cara a Dios y le pedimos que restaure nuestros hombros para que se deposite la presencia de Dios y nos hagamos responsables delante de Él, créalo que Dios lo puede hacer. Dios está dispuesto a que lo que se perdió de su diseño en Adán, lo que se perdió por el pecado, está dispuesto a que se restaure. Si no, no hubiera dejado su palabra. Si no, no hubiera dejado al Espíritu Santo para que todo el hombre sea restaurado en su totalidad y sea hallado un hombre íntegro, dice el apóstol Pablo, para que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo y alma sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Y ser hallado irreprensible es que no hay nada que te reprenda, ni nadie que te reprenda. ¿Por qué? Porque ha sido restaurado tu cuerpo, ha sido restaurada tu alma, ha sido restaurado tu espíritu. Pero ahorita lo que más nos afecta es lo que hacemos con el cuerpo delante de Dios y en la iglesia. Desgraciadamente, se ha afectado la iglesia por todo lo que las acciones de nuestro cuerpo hacen. Como ya decíamos al principio de cada significado de las partes del cuerpo, nosotros vemos que hay mucho chisme en las iglesias del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que se ha perdido la verdadera adoración, refiriéndose a las rodillas, mucho chisme refiriéndose a los pies. Vemos que hay muchos pecados de sexualidad refiriéndose a los muslos. Hay mucha generación o descendencia torcida por lo que hacen los padres en la iglesia y los hijos están viendo. Hay mucha maldad hecha con las manos, como es el soborno, poner situaciones espirituales a nuestro favor. Y con relación a los hombros, hay mucha irresponsabilidad. Pero Dios quiere ir restaurando todo el ser integral del hombre, espíritu, alma y cuerpo. O como dijera el apóstol Pablo, cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere restaurar. Solamente está que nosotros lo queramos y que reconozcamos que alguna situación espiritual de nuestro cuerpo está afectándonos y está haciéndonos que fallemos. Mire, entonces los hombros es donde va la presencia de Dios. La presencia de Dios
no va en los pies, como ya le decía, no va en las rodillas, porque cada parte del cuerpo fue hecho para depositar algo de parte de Dios. Y en los hombros se deposita la presencia de Dios por la responsabilidad del hombre. Mientras menos responsable sea el hombre o mientras más irresponsable sea el hombre, menos presencia de Dios va a haber en su vida. Y la presencia de Dios no es igual a gritería, no es igual a payasadas, no es igual a mover el sentimentalismo de la gente. Eso no es presencia de Dios. Eso es solamente un show que hacen los predicadores, o pastores, o profetas, o apóstoles, cualquiera que haga ese tipo de situaciones. Eso no es más que un show para mover y manipular los sentimientos de los que oyen. Pero la verdadera presencia de Dios se deposita en la responsabilidad que tengamos para con Dios. Y vamos a ver esta última parte en este tiempo, como lo es el cuello o la cerviz. El cuello o la cerviz. Mire que esta tiene dos palabras para referirse. Y las dos palabras nos indican situaciones diferentes del hombre. La primera palabra es sabar con Z y W, pero al principio es T, sabar. Y esa la encontramos en Génesis. En Génesis, en el capítulo 27 y en el verso 40. Mire, vamos a leer desde el 38 para entenderlo mejor. Dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, mire, lo estaba bendiciendo con esa bendición que se desata a futuro. He aquí, será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Le estaba dando provisión. Dice, por tu espada vivirás. Mire qué bonita bendición. Muchos pleitos en su vida. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mire qué bonita bendición. Siervo de su hermano, Jacob. Esaú, siervo de su hermano Jacob. Y sucederá que cuando te fortalezcas, mire, cuando después de tantas situaciones y experiencias vas a agarrar fuerza, que descargarás su yugo de tu cerviz o de tu cuello. Mire qué bendición le dieron a Esaú. Pero dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice, que no haya entre vosotros algún fornicario como Esaú. Mire, nosotros vemos la historia de Esaú cuando desprecia la primogenitura y se la vende a Jacob. Dice que no andaba de fornicario. Dice que la vendió por un plato de lentejas o por un plato de potaje. Hay varias versiones. Uno dice que un plato de lentejas y otro dice que por un plato de potaje. O la Reina Valera dice que por un plato de comida. Pero no andaba fornicando Esaú. Pero mire que espiritualmente el que desprecia hay cuenta que lo escogieron a Esaú o nace él primero. Y dice la historia que desde el vientre de la mamá de ellos, de Raquel, ya había un pleito. Dice, dos naciones nacerán de ti.
Ya estaba el pleito. Y dice que Jacob cuando salió lo tomó del tobillo y salió Esaú y Jacob detrás de él agarrado del tobillo de Esaú. Mire, desde dónde ya venía el pleito entre ellos. Y cuando Esaú desprecia la primogenitura, entonces Jacob se la compra por un plato de lentejas. Pero el apóstol Pablo dice, mire que no haya entre ustedes un fornicario como Esaú. Entonces el despreciar, el que Dios te escoja para algo y no lo quieres hacer, se ve como una fornicación, como si tú hubieras aventado tu cuerpo al pecado sexual. Mire lo delicado que es despreciar las cosas de Dios. Y luego sigue diciendo más, el apóstol Pablo dice, y aunque la procuró con lágrimas, ya no se le volvió a restituir el privilegio que Dios le había dado, en este caso a Esaú, como la primogenitura. Y aquí lo dice, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Pero dice el apóstol Pablo, ni aun con todo el llanto, por despreciar el privilegio que Dios le había dado, se le restituyó la primogenitura. Sí lo bendijo el padre, Isaac, sí lo bendijo, pero le dijo, si tú quieres vivir, vas a tener que pelear muchas guerras con tu espada. En aquel entonces guerras literales. Hoy en lo espiritual se te levantan muchos demonios, se te levantan muchos enemigos, se te levantan, si de por sí, sin despreciar lo de Dios, vienen todas esas luchas, porque dice la escritura que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ahora imagínese despreciando las cosas de Dios, despreciándolas como con nuestra irresponsabilidad como los hombros, poniendo situaciones espirituales a nuestro favor o con pleitos, iras y contiendas en nuestras manos y todo lo que acabo de mencionar ahorita del cuerpo. Eso es despreciar las cosas de Dios y Dios lo ve mal. Y luego más aún le dice, y por tu espada vivirás, o sea, va a ser una vida de luchas y a tu hermano servirás. Serás siervo de tu hermano y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargues su yugo de tu cerviz. Esta palabra, sabar, quiere decir que cuando desprecias algo de Dios, se te pone automáticamente un peso, como una opresión. Y tienes muchas luchas y nunca completas con nada y siempre estás peleando con los vecinos y yo no le hice nada, pero pues algo está pasando en la vida espiritual. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantos ataques? Del maligno siempre vamos a tener ataques, del maligno. Pero hay veces que dice alguien, acabo de salir de una y ya me vino otra y acabo de salir. Quizás despreciamos algo de Dios. No ser primogénitos, porque Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Nosotros no somos primogénitos, olvídese y no malinterprete que le estoy hablando de que somos primogénitos. No somos primogénitos. Jesucristo son las primicias, es el primogénito de la resurrección. Entonces Él es el primogénito de entre muchos hermanos que somos nosotros. Pero igual nosotros podemos estar despreciando algo y automáticamente nos viene un peso espiritual que hace que batallemos más de lo normal. O que vivo enfermo, o que ahora se me enfermó mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, tantas luchas que al último andamos apesadumbrados, porque se vuelve un peso espiritual. Y el hombre hasta ya piensa desistir a veces de ir a la iglesia, pero es el peor de los casos o la peor de las decisiones que pueda hacer. Preguntarle a Dios qué fue lo que yo hice mal, qué desprecié de ti. A lo mejor caí en un pecado de fornicación o de adulterio.
A lo mejor he sido demasiado chismoso. A lo mejor mi adoración no es la correcta. A lo mejor mi conducta y mis hijos me están viendo mi conducta mala. Puede haber muchas situaciones que estén afectando y se vuelvan un peso para nuestra vida espiritual. Esa es la palabra. Va a ser un peso el que tú vas a tener, Esaú, por haber despreciado la primogenitura. Pero va a llegar un tiempo en que tantas situaciones, tantas luchas te van a hacer fuerte y tú vas a descargar el yugo de tu hermano. Porque al despreciar la primogenitura, automáticamente tú te pusiste el yugo que te va a estar conduciendo a tantas luchas innecesarias, tantas batallas innecesarias. Todo el cristiano tiene luchas, tiene pruebas, tiene batallas, pero hay veces que por despreciar las cosas de Dios, tiene el cristiano luchas y pruebas y batallas innecesarias, que no estaban dentro del programa del cristiano, pero por alguna situación de despreciar lo de Dios, automáticamente vinieron esas situaciones. Y la otra palabra es Araf, y esta la vemos en Deuteronomio, en el capítulo 10 y en el verso 16, dice: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más su cerviz. Mire, aquí en el verso 12, yo creo que en casi todas las Reinas Valera trae ese título, dice, lo que Dios exige. Ahora pues, en el verso 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego dice en el 16, circuncida pues el prepucio de su corazón, circuncida pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan más su cerviz. Pero ¿cómo en Deuteronomio le está diciendo que circunciden el prepucio del corazón? ¿Que no la circuncisión estaba en la parte del hombre, el prepucio, el pellejo que sobra? ¿Que no es esa la circuncisión dada incluida en la ley de Moisés para identificar que todos eran pueblo de Dios? Al séptimo día se circuncidaban a los hombres para, para certificar que eran del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Pero entonces, ¿cómo en Deuteronomio dice, circunciden pues vuestro corazón y no endurezcan más sus cerviz? Entonces, aún en el tiempo del Deuteronomio, ya Dios estaba pidiendo limpiar el corazón. Y la cerviz, esta palabra, araf, se refiere a cuando rompes la cerviz de alguien por necio. Dice que cuando a un asno ya no lo querías redimir, quebrabas su cerviz, mataban al animal. Cuando alguien ya no lo quería redimir porque ya no servía, sabemos que los asnos son tercos. Sabemos que cuando Esaú dice que él era pastor de asnos o de burros, yo creo que por eso se perdió en sus decisiones. Y lo hemos visto alguna que otra vez, ese tipo de mensajes. Pero cuando a una persona ya no le servía el animal, principalmente el asno o el burro, dice que quebraban su cerviz para ya no tener que estar batallando con ese animal. A eso se refiere esta palabra. Ahora, imagínese Dios diciéndole a un hombre
circuncida en los tiempos de la ley. Yo creo que por eso no entendían la ley, porque decían, pero ¿cómo circuncido mi corazón? ¿Me lo saco y cómo le hago si la circuncisión nos la está poniendo por el prepucio que tiene el hombre? Entonces era donde Dios desestabilizaba el pensamiento del hombre al pedirle cosas imposibles, literalmente hablando, cómo se circuncida el corazón, y menos en aquellos tiempos. Ahorita a lo mejor si un buen médico cirujano que haga una operación de corazón, que lo cambie el corazón por otro mejor, porque ese ya no le servía, como se ha visto ahora en nuestros tiempos, el avance de esa ciencia. Abren el pecho del hombre, eh, sacan el corazón y le ponen otro mejor para que viva más tiempo. Pero antes, ¿cómo es que iban a entender ellos? De circuncidar el corazón, dice, y no endurezcan más su cerviz. Y esta palabra araf quiere decir romper la cerviz, o quieren que le rompa su necedad. De la cerviz se deriva la palabra cervicales. De ahí viene la palabra cervicales. Nosotros sabemos que si una persona sufre un daño en las cervicales, mínimo quedas inválido y ya por grave quedas parapléjico. Dios dijo, circunciden su corazón y hagan su cuello suave, porque eran duros de cerviz, persona altiva, arrogante. Por eso dice el Señor, ustedes voltearon su cara y me dieron la cerviz. Eran arrogantes. Mire, y esa arrogancia todavía se ve ahorita en nuestros tiempos, arrogancia espiritual. Y a lo mejor también arrogancia en conducta. Pero hay mucha arrogancia espiritual, hay mucha dureza espiritual en gentes, en personas. Pero Dios dijo, ¿quieres que te quebre la cerviz? ¿Quieres que te deje inválido? ¿Para qué sirve un inválido? Peor aún, ¿quieres que te deje parapléjico? ¿Para qué sirve una persona parapléjica? Para nada. Solamente para cansar a sus familiares que lo atienden. Porque es una realidad. Y lo hemos dicho, nadie quiere cuidar enfermos. O al menos no de ese tipo de situaciones, que esté inválido o que esté parapléjico. Simplemente cuando hace sus necesidades para cambiarlo. Pero Dios dijo, ¿quieres que golpee tu cerviz? ¿Quieres que te deje inválido? ¿Para qué me sirves inválido? O parapléjico. ¿Para qué me sirves parapléjico? Espiritualmente hablando. No, si literalmente sabemos que un parapléjico, y disculpe que lo diga así crudamente, ya no sirve para nada. Ya no es útil una persona parapléjica. Con todo el respeto lo digo. Pero Dios está hablando espiritualmente. Un inválido de la cintura para abajo porque se dañó su columna, al menos tiene movimiento en sus manos, puede agarrar cosas o puede con una silla de ruedas ayudar a hacer algún trabajo, desempeñar. Pero ¿será que Dios quiere gente inválida en la iglesia? ¿Por la necedad, por la arrogancia? ¿Será eso lo que Dios quiera? Yo no creo que Dios quiera inválidos, menos parapléjicos en la iglesia, pero por la arrogancia del hombre, hay veces que Dios tiene que, y Dios va a hacer o va a corregir esas situaciones, Dios las va a corregir tarde o temprano, pero no es necesario llegar a eso, a que Dios nos dé un golpe en las cervicales por nuestra necedad, por nuestra arrogancia. No es necesario que lleguemos a eso. Por eso, por eso dice el Señor Jesucristo
En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, en el verso 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi, perdón, dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, dice el Señor Jesucristo, no soy arrogante y tengo mi corazón circuncidado, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios hizo el cuello del hombre o la cerviz para ponerle un yugo suave, para que en cualquier momento que el hombre de repente se desestabilice, el yugo da dirección, como a los bueyes que aran la tierra. El yugo da dirección. Cuando de repente el buey se quería salir de el surco donde iba arando para llegar al blanco, una vara con un trapo blanco, allá ese era el blanco a donde tenía que llegar el buey arando, y tantito que se quisiera salir el buey de la línea donde iba, el yugo lo enderezaba, pero no de ese yugo que te cansa como Esaú, no de ese yugo que te hace arrogante como el de Deuteronomio, sino el yugo del Señor Jesucristo. Lo voy a leer otra vez, aunque lo hemos leído infinidad de veces. Pero mire lo que dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere facilitarnos las cosas. Dios no quiere que nos compliquemos las cosas, pero todo lo decide mi actitud. Si yo soy arrogante, soy altanero, traigo mi cerviz muy, muy dura, Dios va a hacer algo para corregir a su pueblo. Entonces, Dios quiere facilitarnos las cosas. Dios quiere que nuestras manos tengan la dirección correcta y levantarlas limpias delante de Dios. Dios quiere que nuestros hombros lleven su presencia. No es en otra parte en donde se deposita la presencia de Dios, sino en los hombros. Por eso los sacerdotes cargaban el arca del pacto, para llevar la presencia de Dios. Si iban a una guerra, llevaban el arca del pacto a la guerra. Si iban a cualquier otra parte, llevaban la presencia de Dios por ser responsables. Y Dios quiere que nosotros no nos compliquemos la vida, que no seamos arrogantes, para que no vayamos a terminar inválidos o parapléjicos. Pero Dios nos quiere ayudar. Así es de que en esta hora vamos a terminar hasta aquí. Ya la próxima semana, si Dios nos lo permite, ya vamos a llegar a la cabeza del diseño de Dios. Vamos a llegar a la cabeza y vamos a estar cerrando esta serie de 3 programas para que entiendan, para que sepan de qué se trata el diseño perdido de Dios. Que no lo perdió Dios, obviamente, se perdió por causa del hombre, pero era el diseño de Dios cuando hizo a Adán y a Eva. Inclusive nosotros, cuando nacemos, traemos un propósito de Dios. Y mire qué curioso, ya para cerrar, cuando al niño lo presentaban delante de Jehová, y ahora el cristianismo lo hemos adoptado cuando nace algún bebé. Dice que a los 7 días iban y lo presentaban al templo de Jehová, 7, 8 días. Para presentarlo, lo agarraban del cuello al niño, del cuello.
un poquito arribita para que la cabeza no estuviera colgando. Lo agarran del cuello y lo agarran de sus piernas. El sacerdote tenía que proteger que el hombre fuera manso desde su nacimiento y que no anduviera en pecados sexuales. Esa es la función del verdadero sacerdote. Esa es la función. Procurar que sus ovejas o su iglesia no caiga en arrogancias ni en pecados sexuales. Así los presentaban a los niños cuando nacían. Entonces Dios tiene muchas cosas que enseñarnos, pero tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Así es de que primeramente Dios, hermanos, el próximo sábado vamos a concluir estos 3 temas para cerrar lo que le pusimos, estas enseñanzas, el diseño perdido de Dios. Pero como le digo, no que Dios lo perdiera, pero era el diseño de Dios Adán. Y se perdió por el pecado. Pero Dios en estos tiempos está restaurando al hombre, si quiere, si queremos. Cuando nosotros nacimos en Cristo, yo creo que nuestros pastores no sabían eso, tomarnos del cuello y de las piernas y presentarnos delante de Dios. Que Él sea manso y humilde en su desarrollo y que no caiga en pecados sexuales, que es lo que más aborrece Dios. En Esaú dice el apóstol Pablo, no siendo que haya entre ustedes un fornicario como Esaú. Y ese plato de lentejas por el cual cambió su primogenitura se le tomó como andar de fornicario. Así es de que primeramente Dios, hermanos, el próximo sábado cerramos esta serie de 3 temas, esperando que sean de bendición para su vida, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta tarde, noche ya.